La iglesia no se detiene. Seguimos alabando y adorando, intercediendo y orando. Seguimos sirviendo y ayudando. Seguimos pastoreando y aconsejando. Seguimos creyendo y predicando. Seguimos creciendo. Seguimos siendo. Somos iglesia. Somos imparables. Nada nos detiene porque Dios está con nosotros. Su gracia nos sostiene y nos impulsa a seguir adelante. Aquí estamos y aquí seguiremos. La iglesia no se detiene. Buenas noches, bienvenidos en esta hora a el encuentro con el Señor. Bienvenidos en esta noche a un encuentro especial con la palabra de Dios. Damos gracias al Señor porque Él nos permite poder estar juntos a través de estos medios digitales. Gracias a Dios porque a través de esta página web, a través del canal de YouTube, podemos encontrarnos como iglesia para recibir una palabra del cielo, una palabra del Dios bendito. Hoy quiero bendecir sus vidas y hoy quiero que Dios dirija nuestras vidas y que nos hable a través de su Espíritu Santo, porque la iglesia no se detiene. Quiero pedirte que cierres tus ojos ahí donde tú estás, en la intimidad de tu casa. Si tienes a alguien al lado, toma su mano y acompáñame a elevar una oración al Señor en esta hora. Padre, damos gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel para con nosotros hasta este día. Hoy podemos decir, Ebenezer, hasta aquí tú nos has ayudado. Quiero pedirte, Señor, que tomes este tiempo en tus manos, que podamos, Señor, estar en tu presencia, ser dirigidos por tu palabra y que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta noche quiero compartir con ustedes una palabra bajo el título sacrificio. Cuando pensamos en un sacrificio, por lo general los cristianos pensamos en dos cosas. Número uno, en los sacrificios de animales del Antiguo Testamento y número dos, en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Pero también los sacrificios tienen que ver con nosotros, tienen que ver con nuestra vida diaria, cosas que tenemos que hacer y que no nos gustan. Es un sacrificio dejarlas. Tiene que ver con situaciones que tenemos que pasar, pero que tampoco nos gustan, con cosas que debemos dejar de hacer, pero que nos gustaría seguir haciéndolas. Y tiene que ver también con cosas que Dios nos pide y que tampoco nos gustaría hacerlas. Es el caso de Abraham. Dios le pide a este hombre que sacrifique a su hijo, que lo entregue en el altar de Dios. Génesis capítulo 22, versículo 1 al 2 dice, aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y le respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios había dicho a Abraham y lo había sacado de Ur de los Caldeos y le había dado una promesa. Le dijo que le daría una tierra, estableció con él un pacto, le promete bendecir y multiplicar su descendencia y le promete que él y su descendencia serían bendición a todas las familias de la tierra. Solo que aquí había un problema y es que Sara, la esposa de Abraham, era estéril. Abraham comete una serie de errores, intenta ayudar a Dios y desesperadamente sostiene un encuentro íntimo con la criada de Sara, Agar. Y de allí nace un hijo llamado Ismael, que no corresponde al hijo de la promesa que Dios le había dado y que a la postre trazaría una serie de problemas en la vida de esta familia. Finalmente, a los 100 años y después de 25 años de haberle dado Dios esta promesa a Abraham, nace su hijo Isaac, el hijo de la promesa, el que seguiría el cumplimiento de la palabra de Dios hecha a Abraham. Isaac nace por un milagro de Dios. Fue la providencia de Dios quien ocasionó que Isaac viniera al mundo. Dios le dio la fuerza a un hombre viejo y a una mujer anciana para tener un hijo en su vejez.
No era el tiempo natural de ellos, pero era el tiempo sobrenatural de Dios. Dios nos está indicando aquí que es necesario que caminemos en el tiempo sobrenatural de Él, que caminemos en lo sobrenatural de sus promesas. Y por eso damos gracias a Dios. Gracias a Dios porque Él cumple su palabra. Gracias a Dios porque Él llega en el momento correcto y oportuno. Gracias a Dios porque Él está en control de la historia. Gracias a Dios porque Él está en control de nuestra historia. Ahora, en este punto ocurre algo inverosímil para nosotros. ¿Cómo es posible que después de una promesa cumplida, después de tantos años de espera y en el tiempo de la vejez de un hombre, Dios le pida que le entregue a su hijo en holocausto, en sacrificio sobre el altar? Cualquiera que escucha esta historia y que lee esta historia puede decir qué sentido del humor más negro tiene Dios. ¿Cómo es posible que esto pase? Muchas veces nos vamos a encontrar con situaciones de esta naturaleza. Dios me entregó algo, pero ahora me pide que se lo devuelva. El versículo que acabamos de leer nos da una respuesta muy rápida. Nos dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Dios va a probar nuestras vidas. Él permitirá situaciones que nos vamos a encontrar y que no vamos a poder soportar por nuestras propias fuerzas. Situaciones en las cuales vamos a ver muchos apuros en nuestras vidas que causarán desánimo en nosotros, pero es en estos momentos donde tendremos que recordar que detrás de eso hay un propósito eterno. Dios nos muestra con propósito a través de la prueba. Y debemos establecer una diferencia entre cuando Dios nos prueba y cuando nosotros nos metemos en pruebas. Cuando Dios nos prueba, Él tiene el control. No nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Cuando nosotros nos metemos en pruebas, a pesar de que Dios tiene el control, nuestras decisiones equivocadas nos hacen desviar el rumbo. Entonces Dios dice: voy a apartarme un poco y voy a dejarlo para que Él aprenda. Ahora, Dios le está pidiendo a Abraham que sacrifique a su hijo. Lo está probando. Quiere enseñarle algo profundo. Quiere hacer con Abraham algo de él al final. Y este pasaje que acabamos de leer nos cuenta algunos elementos que son importantes y que tal vez son pertinentes para nosotros en el día de hoy. Este pasaje nos muestra, número uno, la formación de un carácter. Dios estaba preparando a Abraham para algo grande. Y escúchame bien lo que voy a decirte en este momento. Cada vez que Dios tiene a alguno de nosotros en sus propósitos, tendrá que pasarlo por una prueba, porque algo grande hay detrás de esa prueba. Dios iba a cumplir la palabra que le había dado a Abraham, la promesa que le había hecho, pero debía formarlo en su carácter. Dios tenía planes con Abraham, pero debía tratarlo y formarlo a través de la prueba. Dios tiene planes contigo. Dios tiene planes conmigo. Dios tiene planes con su iglesia, pero vamos a ser probados. Dios necesita corazones lo suficientemente fuertes y capaces de enfrentar las más duras pruebas, las más duras batallas de la vida para poder cumplir su propósito en ellos. Abraham debía aprender varias lecciones a través de esta prueba. Debía ser formado en su carácter. Y lo primero que tenía que aprender Abraham era a la obediencia. En Génesis capítulo 22, versículo 3 dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Dios quería enseñarle a Abraham a ser obediente y lo logró. La prueba, mis queridos, produce obediencia absoluta a Dios. Abraham sabía que si se encontraba en las manos de Dios no pasaría absolutamente nada, que Él estaba en control de la situación y que no lo dejaría, y para eso tenía que aprender a obedecer. La obediencia trae salvación de parte de Dios. La obediencia trae respuesta de parte de Dios a nuestras vidas. Abraham no puso en duda las palabras de Dios. No dudó ni por un instante en obedecer al Señor, en obedecer a su orden. Obedeció de manera instantánea. La obediencia, escúchame tú que me estás viendo a través de esta página de internet, la obediencia es el principio rector de la formación de nuestro carácter.
Cuando decidimos obedecer a Dios, Él comienza a trabajar con nosotros con miras a cumplir su propósito en nuestras vidas. La obediencia desata el poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Abraham no solamente tenía que aprender a obedecer, también tenía que aprender a vivir por convicciones. Génesis capítulo 22, versículo 5 dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Convicciones tiene que ver con la seguridad de lo que vivimos. Convicciones tiene que ver con la seguridad de lo que creemos. Tiene que ver con nuestra cosmovisión, con la manera como nosotros vemos el mundo. De la manera como tú veas el mundo, de esa misma manera tú caminarás en él. Abraham sabía que su Dios le había llamado. Sabía que tenía que aprender a conocerlo desde su llamado, y así lo hizo. 25 años atrás, desde el momento en que Dios le habla y le da una promesa, comienza una relación especial entre Dios y Abraham. Había establecido una relación profunda con ese Dios para conocerle de manera íntima. Lo llamó y él decidió creerle. Nuestras convicciones se apoyan en el conocimiento que tengamos de Dios. Entre más cerca estés de Dios, más le conocerás, pero entre menos cerca estés de Dios, más alejado de sus planes y sus propósitos estarás. Abraham tenía que aprender a ser obediente, pero tenía que aprender a vivir por las convicciones, por el conocimiento de quién era Dios, de quien lo había llamado. Abraham habló a sus siervos y les dijo: no se preocupen, tranquilos. Yo conozco a Dios, yo conozco al Dios que me llamó. Yo iré con el muchacho y adoraremos juntos y luego volveremos a este lugar. Eso es saber aún en los momentos de incertidumbre que tenemos un Dios que no nos abandona, que podemos confiar en que Él sostiene nuestras vidas. Escúchame, esta noche tú tienes que tener claro que la obediencia desata el poder de Dios, pero que cuando obedecemos obtenemos el favor de Dios sobre nosotros. Si tú puedes decir un aleluya ahí donde tú estás, hazlo en la presencia del Señor. Un Dios que en momentos de crisis, y a pesar de que no veamos una salida certera, Él responde por nosotros. Yo quiero decirte, Dios está respondiendo por ti. Dios está respondiendo por tu casa. Dios está respondiendo por tu familia. Debemos aprender a vivir por nuestras convicciones, pero eso se logra cuando tenemos una vida de devoción. Cuando tenemos una vida de altar, cuando tenemos una vida de altar, conoceremos a Dios más profundamente y podremos vivir de acuerdo a su voluntad. Abraham tenía que aprender a vivir en obediencia, pero también tenía que aprender a desarrollar su fe. Génesis capítulo 22, versículos 7 al 8 dice: entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Escucha, Abraham es conocido como el padre de la fe, pero tenía que aprender a desarrollar su fe, de manera que le permitiera mantenerse firme en los propósitos de Dios. Tú y yo, a través de las pruebas, vamos a aprender obediencia, pero vamos a aprender a desarrollar nuestra fe. Abraham tuvo fe cuando Dios lo llamó. Abraham tuvo fe para aceptar la palabra que Dios le dio. Tuvo fe para creer que Dios le daría un hijo, y a pesar de su crisis se mantuvo firme creyendo en esa fe. Ahora, Abraham tenía que aprender a desarrollar su fe para creer que Dios le sustentaría y que su palabra permanecería fiel para que su hijo no muriera. Dios necesitaba que Abraham desarrollara su fe, y esto es lo que hace a través de la prueba. Cuando Dios nos permite atravesar por pruebas, Dios quiere que desarrollemos una fe tal que podamos salir adelante en medio de la situación en la que nos encontremos. Si estás pasando por un momento angustioso, tú debes saber que Dios está en control,
que tu problema no se ha escapado de las manos de Dios. Cree que el Dios que te salvó es suficientemente poderoso para sacarte de las situaciones difíciles, por más extremas que sean. Isaac le preguntó a su padre: Padre, todo está listo, y la leña, y el fuego, pero Padre mío, yo no veo el cordero. Abraham lanza una palabra profética de fe y le dice: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Hoy te animo a seguir creyendo. Hoy te animo a confiar en que el Dios en quien tú has aceptado y has creído es suficiente para proveer lo que necesitamos, para que tú desarrolles la fe y aprendas a vivir por la fe conforme a los propósitos y a la palabra que Dios nos ha dado a través de las Sagradas Escrituras. Y hoy podemos decir, tal como dijo el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio, escucha bien, la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, y como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La prueba tiene que desarrollar nuestro carácter. La prueba por la cual Dios nos permite pasar tiene que desarrollar nuestra vida. Tiene que llevarnos a un momento de madurez tal que podamos atravesar cualquier circunstancia difícil que se nos depare en la vida. Dios nos muestra a través de la prueba la formación de un carácter. Pero número 2, también nos muestra la construcción de un adorador. Génesis capítulo 22, versículo 9 al 10 dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ahora, Dios le está pidiendo a Abraham a su hijo, el que amaba, el que sería el hijo de la continuación de la promesa. Abraham obedece, llega al lugar que Dios le había dicho, prepara el altar, el fuego y la leña. Me imagino la cara de Isaac cuando se enteró que él iba a hacer el sacrificio. Dios le estaba enseñando a Abraham lo que es ser un verdadero adorador. Porque la prueba debe servir para eso. La prueba debe servir para desarrollar un carácter maduro y un corazón conforme al corazón de Dios, pero debe servir también para desarrollar un corazón de adorador. Ahí en ese altar no hubo canciones. Tal vez hubo un silencio profundo. No hubo manifestaciones místicas ni glosolalia. En ese altar se estaba derramando el alma de un hombre que estaba siendo probado y se estaba formando el carácter de un verdadero adorador. Abraham es el padre de la fe. Le creyó a Dios, pero también Abraham es el ejemplo claro de un verdadero adorador, porque no le negó nada al Dios del cielo. Abraham entregó su tesoro más preciado. La Biblia dice: entregó a su hijo, su único, no desconociendo a Ismael, sino dando a entender que en Isaac sería la continuación de la promesa. Escúchame bien, esta noche yo quiero decirte: un verdadero adorador vive una vida de adoración continua. Un verdadero adorador vive bajo el dominio y el señorío de Cristo. Un verdadero adorador no le retiene nada a Dios. Un verdadero adorador se entrega completamente y sin restricciones. Un verdadero adorador soporta las pruebas sin quejas. Un verdadero adorador calla en la presencia del Dios del cielo. Un verdadero adorador no vive de las experiencias místicas, vive de la racionalidad de la obediencia. Un verdadero adorador no se mueve ante las inclemencias de la vida, permanece firme en sus convicciones. Un verdadero adorador retiene la promesa hecha
hecha por Dios en su vida y sigue creyendo a pesar del paso del tiempo. Un verdadero adorador es un modelo de integridad. Un verdadero adorador es un modelo de vida para los que están a su alrededor. Un verdadero adorador cambia el rito por la devoción. Un verdadero adorador cambia la suficiencia del culto por el esplendor de su presencia. Un verdadero adorador siempre estará en el altar de Dios, sabiendo que allí encontrará un cordero para el holocausto. Amén y amén. Aleluya. Oh, qué lección tan importante. Qué lección tan impactante. Dios está construyendo un adorador para cosas grandes. Las pruebas construyen, levantan verdaderos adoradores. Estamos acostumbrados a recitar oraciones prestadas, a caminar en la simplicidad del rito, en la comodidad de los templos, pero Dios nos ha pasado a la incomodidad para establecer una comunión con Él. Hoy se cumplen aquellas palabras de Jesús pronunciadas en un encuentro fantástico con la mujer samaritana, cuando Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni aún en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y es ahora, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Creo que estamos en un momento muy impactante, en donde la humanidad en aislamiento tiene que aprender estas verdades, en donde cada uno de nosotros como cristianos tenemos que aprender estas verdades. Dios nos ha llamado a formar nuestro carácter, pero Dios nos ha llamado también a que seamos verdaderos adoradores. Cuando Jesús le estaba hablando a esta mujer en Samaria, le estaba diciendo: tú no sabes lo que adoras. Tú no tienes ni idea de lo que tú estás adorando. Tú adoras porque crees que tienes un templo. Bien, Dios nos está diciendo en esta noche: el templo ha desaparecido. Los lugares en donde se congregan están solos. Ahora es el tiempo en el que tú y yo tenemos que aprender a adorar en espíritu y en verdad. Aleluya. Hay un mensaje claro en esta noche. Dios a través de esta prueba está formando nuestro carácter, pero está produciendo y construyendo en nosotros a un genuino adorador. Jesucristo le dijo a la mujer samaritana: ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios está formando en nosotros un carácter, pero está construyendo a través de la prueba un verdadero adorador. Y número 3. Abraham tenía que aprender la conclusión de un propósito. Génesis capítulo 22, versículo 11 al 14 dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. El propósito de Dios para nuestras vidas es su glorificación y nuestro bienestar, nuestra bendición. Dios concluyó este episodio en la vida de Abraham con un desenlace maravilloso. Dios detuvo la mano de Abraham. Dios es el guardador de nuestras vidas. La prueba había develado lo que había en el corazón de Abraham. Y Dios dijo, el ángel dijo: ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Yo quiero decirte algo en esta noche. Dios guarda nuestras vidas. Dios está deteniendo esta plaga, está interviniendo en este mundo
para que nosotros podamos ser salvos de esta pandemia en la que estamos viviendo. Dios lo ha permitido, lo ocasionaron los seres humanos, pero Dios ha permitido que esto suceda para enseñarnos, para transformar nuestro carácter, para crear las convicciones en nuestras vidas, para formar a un verdadero adorador, pero también para producir en nosotros un propósito eterno. Dios está guardando cada una de nuestras casas, Dios está guardando nuestras vidas, Dios guarda nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Dios lo tiene en sus manos, porque Dios, ese Dios que detuvo la mano de Abraham, es el mismo hoy que está deteniendo o teniendo a su iglesia en sus manos para producir cambios milagrosos. El Señor concluyó este episodio en la vida de Abraham de 3 maneras. Número 1, salvó a Isaac. Versículo 11 y 12 dice: entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Hoy quiero decirte, Dios sigue guardando tu vida. Tu vida está escondida en Jesús. En medio de esta pandemia, Dios guarda tu vida, la vida de tu familia y la de tu casa. Dios guarda la vida de aquellos que están a tu alrededor, porque lo que Dios te dio, Él lo cuidará. Moisés dijo en el Salmo 91, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Dios ha puesto su mano sobre nosotros y no nos soltará hasta haber cumplido su propósito en nuestras vidas. La segunda cosa que produjo Dios en la vida de Abraham es que envió su provisión. Versículos 13 y 14 dice: entonces alzó Abraham los ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Ante la pregunta de Isaac, cuando le dice a su padre Abraham: ¿dónde está el sacrificio?, la respuesta de Abraham fue: Dios se proveerá de uno. Abraham no sabía de dónde lo iba a sacar. Tampoco era su problema. Su misión era creer que Dios le daría, y lo hizo. Hoy tal vez tú no sepas de dónde va a venir tu provisión, pero hoy quiero decirte: cree. Sigue creyendo en las palabras de Dios. Sigue creyendo en las promesas de un Dios que te ha llamado, que te ha salvado, que te ha rescatado, y que si lo hizo una vez, lo volverá a hacer nuevamente. Deuteronomio capítulo 8, Moisés hablando al pueblo dice: y te acordarás de todo el camino por donde Dios te ha traído. Jehová tu Dios te ha traído estos 40 años en medio del desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, pero te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido, escucha, nunca se envejeció sobre ti, ni tu pie se te ha hinchado en estos 40 años. Hoy el mundo está pasando a través de un desierto. Hoy hay una pandemia que amenaza la vida de los seres humanos, pero en medio de esta pandemia hay una palabra profética de fe que te dice: acuérdate de lo que Dios ha hecho en tu historia. Acuérdate de dónde te sacó Dios, y si Él lo hizo una vez, lo volverá a hacer, porque la Escritura dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que Él es todo suficiente para hacer las cosas nuevas. Aleluya, gloria al Señor. Acuérdate ahora de lo que Dios ha hecho contigo, y de dónde te sacó, y cómo te sustentó, y si lo hizo una vez, Él lo volverá a hacer. Pero también Dios estableció su propósito con Abraham. Versículo 15 en adelante dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo,
De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham y Berseba. Escúchame, amigo, hermano, que me estás viendo en este momento. Dios cumplirá su propósito en tu vida. No importa las circunstancias, no importa las situaciones de crisis por las que estemos pasando en este momento, Dios ha prometido cumplir su propósito en nosotros. Vendrá la provisión, viene el sustento, pero también tenemos garantía de que Dios nos tiene para grandes cosas. Yo estoy convencido hoy más que nunca que el sacrificio que estamos haciendo, que el desierto por el que estamos pasando tiene un propósito eterno. Cuando se acabe esta pandemia, la iglesia saldrá más fortalecida. Habrá más hombres y mujeres que prediquen la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Habrá más gente dispuesta a dar su vida por la causa de Cristo. Yo creo que esta pandemia tiene un propósito. Yo creo que esta situación por la que atraviesa el mundo tiene un propósito. Dios está llamando nuevamente a su iglesia y le está diciendo: tranquilos, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios formó un carácter, Dios creó un adorador, pero Dios concluyó un propósito en la vida de Abraham. Déjame darte algunas conclusiones de este sermón. Número 1, las pruebas en nuestra vida son una cita ineludible. Todos vamos a ser probados por Dios, absolutamente todos. Cada prueba busca formar un carácter en nosotros. Cada prueba busca construir en nosotros una vida de adoración. Y cada prueba busca que nos encontremos en el propósito de Dios para nuestra bendición. Quiero pedirte que ahí donde tú estás, si esta palabra que ha llegado a tu corazón ha tocado tu alma, tu espíritu, eleves una voz de oración al cielo. Eleves una voz de oración al Señor y le digas: Padre, estoy pasando por momentos difíciles. Tal vez este es el momento por el que tú estás. Tal vez estás viviendo un desierto. Sé que algunos de ustedes están solos, solas. Pero sabe, Dios en este momento me ha traído a este lugar para decirles: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Solamente cierra tus ojos por un instante y permite que yo ore por ti. Y estoy seguro que Dios tocará tu vida. Dios estará contigo ahí donde tú estás. Señor de gloria, hoy te alabo y te glorifico. Te doy gracias por tu palabra. Yo creo en tu palabra, Señor. Yo creo que las pruebas por las cuales tú nos estás permitiendo pasar tienen un propósito. Propósito de bendecir nuestras vidas y de que tú seas glorificado. Hoy te alabo y te bendigo, Señor. Pero hoy también quiero bendecir a cada persona que nos mira a través de la internet. A cada familia que está conectada en estos momentos. Tú conoces sus padecimientos. Conoces su situación, sus preocupaciones, sus angustias. Oro, Señor, que tú les toques a ellos en este momento. Que su fe no decaiga, Señor de gloria. Antes, por el contrario, que crezcan y que su confianza sea depositada en ti, Señor. Obra milagros, Dios mío, en el nombre de Jesús. Acuérdate de ellos, Señor. Hoy lanzo una palabra profética de bendición sobre sus vidas. Y creo que tú cumplirás tu propósito en cada uno de nosotros. Amén y amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Gracias por conectarse cada viernes, cada domingo, con cada evento que tenemos a través de las plataformas digitales. Yo quiero hacerte una invitación para que después, ahora que se acabe esta transmisión, tú puedas conectarte a través de nuestros canales, de nuestras redes sociales. Nuestros pastores Iván y Patri están en vivo y ellos van a orar por cada uno de nosotros. Sigue conectado, sigue ahí en la presencia de nuestro Dios, porque recuerda, la iglesia no se detiene. Dios te bendiga. Gracias por conectarte con Dios y con nosotros. Estamos seguros que esta palabra producirá fruto en tu vida. Nuestro deseo es seguir en contacto contigo.
Para esto, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y estar atento a cada una de nuestras publicaciones. Si necesitas consejería, puedes comunicarte con nosotros a través de estos números de celular. Estamos aquí para servirte. Nuestras cuentas bancarias están habilitadas para recibir tus donaciones, ofrendas y el pago de tus diezmos. Confiamos en un Dios que bendice a quien da con alegría. En breves minutos, nuestros pastores estarán orando por tus peticiones. Recuerda, la iglesia no se detiene.